Club de Prensa Washington. Buenas tardes, soy Roberto Macedonio. Bienvenidos a una nueva edición de Club de Prensa Washington, el espacio de análisis de los temas más relevantes de la actualidad internacional con los mejores periodistas, corresponsales y analistas desde Washington y el resto del mundo. Saludo ya a quienes nos van a acompañar hoy. Gaby Perozo desde Miami, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Gracias por acompañarnos. Y en Madrid está Eric Encinas, que se estrena en este Club de Prensa. Bienvenido al club, Eric. Muy buenas, Roberto, un placer. El placer es nuestro, gracias a los dos. Arrancamos ya, somos periodistas, analizamos la información, las noticias, la actualidad. Así que empiezo preguntándole a cada uno de nuestros panelistas. Empiezo por Gaby. La noticia del día para ti, ¿cuál es este lunes? Bueno, es mixta. Podríamos hablar de una noticia nacional si lo enfocamos con Estados Unidos, con estas medidas que se van a tomar en la capital estadounidense, y la noticia internacional definitivamente la lamentable muerte de Miguel Uribe en Colombia. Eso por parte de Gaby. Eric, la noticia que eliges tú para empezar este club de prensa, ¿cuál sería? Pues para mí yo creo que la noticia estaría en la culminación, ¿no?, de ese asesinato de Miguel Uribe, porque es evidente que esa es una noticia que ha marcado a América, pero también al mundo, el asesinato de este político, de este líder conservador, que recordemos que fue por un tiroteo, ¿no?, que le dispararon hace 2 meses, ¿no?, y que se ha estado debatiéndose entre la vida y la muerte, y finalmente pues se ha culminado, ¿no?, este asesinato que ha consternado a la política colombiana y también al mundo. Yo creo que esa es sin duda al menos una de las noticias más importantes del panorama internacional. Qué triste inicio, Eric, Gaby, hablar de ese asesinato, de esa muerte en manos del crimen, de la violencia política en Colombia. Vamos a hablar mucho de eso, nos vamos a fijar también en las reacciones desde Estados Unidos, porque se ha pronunciado Marco Rubio, también el subsecretario de Estado, senadores, congresistas. Pero antes, lo que está ocurriendo en Washington. Donald Trump va a desplegar a la Guardia Nacional aquí, donde nos encontramos, y lo hará para garantizar la seguridad en la capital de Estados Unidos ante la creciente criminalidad que está, bueno, pues en las calles de Washington. Enseguida veremos datos oficiales, pero antes escuchemos lo que ha dicho hace minutos el presidente Trump en rueda de prensa. Es nuestra primera noticia de este club. Ustedes quieren tener seguridad en las calles, ustedes quieren poder irse de sus apartamentos a donde sea que viven y sentirse seguros al entrar a alguna tienda para, por ejemplo, comprar un periódico, cualquier cosa. Y en este momento tenemos esto porque la tasa de criminalidad de Washington, D.C. es mayor que la de Bogotá, Colombia. La Ciudad de México, algunos otros lugares que son como los peores lugares del mundo. Mucho más alta esta tasa, mucho más alta. El número de robos de vehículos se ha duplicado durante los últimos 5 años. El número de secuestros de coches se ha casi que triplicado. Asesinatos en 2023 alcanzó el nivel más alto, en probablemente lo más alto de hace 25 años. No vamos a resistir esto más. Dice el presidente de Estados Unidos que la criminalidad ha aumentado en Washington, por eso toma esa medida, federaliza a la Policía Metropolitana, despliega a la Guardia Nacional y se ha referido a estos datos. Véanlos porque los ha publicado la Casa Blanca y apuntan a que Washington hoy sería una ciudad más insegura que Bogotá, que Ciudad de México, que Islamabad, Lima, Ottawa, París, Habana, Delhi, Londres, Madrid. Washington encabeza ese ranking si nos fijamos en el número de asesinatos por cada 10.000 habitantes. Eso en comparación a otras ciudades del mundo, pero si la comparamos con otras ciudades en Estados Unidos, estas otras serían las cifras. Vamos a verlas. En concreto, bueno, pues Washington está en el top 5, en el top de las 5 ciudades más inseguras, como están viendo en Estados Unidos. Son datos del Centro para Iniciativas de Seguridad Pública, que comparó la tasa de homicidios de 24 ciudades de Estados Unidos para ayudarnos a entender el panorama a escala nacional. Y ahí, en ese top 5 de este ranking, está, como lo ven, Washington, la capital de Estados Unidos. Gaby,
¿Esto justifica la decisión del presidente Trump de desplegar a la Guardia Nacional o es una decisión desmesurada? Bueno, cuando tú realmente haces esta comparación en frío, incluso a mí me sorprendía conocer que la capital del país más poderoso del mundo tiene índices de criminalidad, de índices de violencia, de homicidio más altos que ciudades de América Latina. A mí realmente me impactaba muchísimo esta cifra y no solamente en ese top 5 está lo que sería el Distrito de Columbia, Washington, D.C., sino que también está Baltimore, Maryland, que justamente son los alrededores. Estaríamos hablando de la capital y sus alrededores entre esas 5 ciudades más violentas de Estados Unidos. Incluso hacen comparaciones desde el punto de vista de una población pequeña y el número de crímenes por cada 100.000 habitantes, y Washington se ubica incluso por encima de Nueva York. Cuando tú lo ves así es realmente impactante. A mí lo que me preocupa un poco es la manera en que los medios lo han venido abordando, solamente tomando en cuenta una reducción del crimen que hubo en Washington, D.C., justamente la cifra que usa la alcaldesa de Washington, D.C. para decir que habían disminuido en un 30%. Así hayan disminuido en un 30%, tomando en cuenta que el año pasado se habían disparado esas cifras y también en 2023, cuando lo ves así, realmente la alarma continúa. No se han tomado suficientes acciones, y si esa combinación de civiles, de funcionarios del FBI con funcionarios de la Guardia Nacional es efectiva, yo creo que lo va a agradecer la ciudadanía. Veamos esas cifras, Gaby, a las que te has referido, las que utiliza la alcaldesa de Washington, que son cifras del Departamento de Policía de la capital. Son las siguientes, apuntan a un descenso efectivamente en el número de homicidios. En el último año habrían bajado un 12%, los robos un 28% y los crímenes violentos un 26%. Datos del Cuerpo de Policía Metropolitana de Washington, los que utiliza la alcaldesa. Datos que están en entredicho, tenemos que decir, porque, como ha explicado el presidente Trump en esa rueda de prensa, un oficial del cuerpo de policía está siendo investigado y ha sido retirado de su puesto público precisamente por supuestamente intentar manipular las estadísticas para reducir el número de de crímenes registrados en Washington. Está bajo investigación, pero aún así, tomando estas cifras que acaban de ver como ciertas, sigue siendo un número elevado de inseguridad, aunque en el último año, según datos de la policía, datos en entredicho, pero ahí están, habría descendido el crimen. Sin embargo, si lo comparamos con más tiempo atrás, vamos a verlo también, esto es del último año, si hacemos una comparativa de la última década, vemos que en el 2023 hay un pico enorme de inseguridad, un pico en el 2023 que en los años posteriores se ha reducido, a pesar de que esas cifras, pues hay muchos que no las toman del todo en serio por esa investigación sobre un servidor de la policía que está siendo en estos momentos investigado por presuntamente intentar tergiversar los datos oficiales. Eric, en cualquier caso, la cifra de inseguridad, la cifra de crímenes y de robos es alta para una capital de Estados Unidos, pero la pregunta es, ¿cómo se ha llegado a esto? Totalmente, yo creo que es alta y además se ha llegado porque ha habido una cierta, desde mi punto de vista, ha habido una cierta dejadez de funciones, ¿no?, que ha permitido que un país como Estados Unidos, también otros países, cuidado, de América, ¿no?, que como Ecuador, que no registraban, por poner una comparación, ¿no?, que no estaban registrando una tasa, ¿no?, de delincuencia tan elevada, y de pronto, por el hecho de que a veces pues no se hacen las cosas bien, no se hacen bien a tiempo las medidas que se tienen que tomar, ¿no?, en cuanto a requerimientos de poner más efectivos, ¿no?, de policía o ser más contundente con aquel que delinque, al final provocan que haya ciertos incrementos de inseguridad. En el caso de Washington las cifras están, sí que me gustaría ser cauto, porque es verdad que la Casa Blanca ha ofrecido unas cifras y luego la Policía Metropolitana, como bien has apuntado, ofrece otras que están en entredicho, como bien has dicho, porque el policía en concreto, este agente también está siendo investigado, y el Partido Demócrata tampoco ha sido muy contundente en lo que se refiere a medidas de seguridad, y esto también ha desembocado, ¿no?, en que se hayan disparado los
robos, ¿no? Porque muchos americanos, muchos estadounidenses, y me lo hacen llegar también aquí a España, también están diciendo que se están robando muchos vehículos en Estados Unidos, por ejemplo, que está habiendo también un aumento del tráfico de drogas, ¿no? Que también mencionaba esto precisamente Donald Trump en esa rueda de prensa, ¿no? Y yo creo que encaja todo también en un marco donde la Casa Blanca lo que parece, ¿no?, es que quiere incrementar la seguridad no solo en Washington, sino también en diversos puntos del país. Lo vimos también en Los Ángeles, ¿no?, cuando hubo los disturbios recientes, ¿no?, que se desplegó a la Guardia Nacional, y esos 800 efectivos, incluso más, que podría destinar ahora a Washington, que ayudarán a la policía, ¿no?, local, que asume el mando también los federales, ¿no?, asumen el mando, intentarán hacer que todavía esos datos de inseguridad rebajen. También eso coincide en un momento que Donald Trump también ha considerado a grupos criminales que estaban operando en Estados Unidos, como el Tren de Aragua o el Cártel de Soles, ¿no?, que también había hecho lo suyo en Estados Unidos, de Venezuela. Todo esto coincide en este panorama internacional, es decir, que son toda una serie de medidas, en este caso a Washington DC es a lo que nos referimos, pero es evidente que Donald Trump parece que se va a tomar muy en serio estamos viendo que se está tomando muy en serio lo que es la seguridad nacional, ¿no? Y parece que quiere incrementar bastante la seguridad en las calles con esa finalidad, ¿no?, reducir la delincuencia. Ahora bien, Eric, Gaby, hay personas aquí en Washington que lo ven excesivo y que no están de acuerdo con ese despliegue de la Guardia Nacional y se han manifestado hace minutos frente a la Casa Blanca mientras Trump ofrecía esas medidas en rueda de prensa, explicaba su plan contra la delincuencia en Washington. Decenas de personas se manifestaban y argumentaban esto. Escuchen. La seguridad significa que nuestros niños vayan a la escuela sin temor a llegar a una casa vacía. La seguridad significa que inviertan en nuestras escuelas y en nuestros niños. La seguridad significa salir a las calles sin miedo de no retornar a casa. La seguridad significa que inmigración no nos está persiguiendo todos los días. La seguridad significa que nuestras comunidades estén unidas. Manifestante hispana, Gaby, ella hacía alusión a la seguridad en términos de protección a los inmigrantes, más bien. Es que aquí el tema es que van a ligar el discurso político para justamente sacar ventaja. Ya incluso hablan nuevamente de que el presidente Donald Trump se convierte en un dictador porque está militarizando las calles de Washington, D.C., cuando habla de desplegar fuerzas mixtas, no solamente militares, sino adicionalmente civiles. Y es que las cifras hablan por sí solas, aun y cuando estén manipuladas. Mira esta comparación sencilla. Durante la primera administración de Donald Trump hablaban de 116 homicidios al año, 160, 166. Esa cifra subió a 274. Si lo comparas, prácticamente el doble en apenas 5 o 6 años, realmente para una capital es gravísimo. Por tanto, yo creo que toda la ciudadanía de Washington, D.C. va a agradecer esto. Sin embargo, van a haber disputas. Hablan de que, bueno, de que la federalización de lo que sería el Distrito de Columbia tiene que pasar por el Congreso. Hasta ahora hay un control entonces sobre la policía, se están tomando todas las medidas, pero yo creo que es absolutamente necesario. El propio presidente Donald Trump lo apuntaba, decía, ahora me voy a reunir con Vladimir Putin y me sigo reuniendo con los líderes del mundo. Seríamos el hazme-reír al ver estas cifras en donde tú digas, no, Washington D.C. es más violenta que ciudades del mundo, como que normalmente han tenido estos índices como Bogotá, como Lima o incluso ciudades europeas o africanas. Realmente creo que no lo puede permitir como una de las naciones, la nación más poderosa del mundo, que su capital esté en estas condiciones. Gaby, Eric, atención en estos momentos. Rueda de prensa en directo de la alcaldesa de Washington. Está respondiendo a Donald Trump. 3:16 hora Washington, 2:16 Bogotá, Quito, Lima. La escuchamos. Se dirigen hacia la fiscal general Pam Bondi. La documentación confirma que el presidente delega esto a la fiscal general Pam Bondi. No tengo muy claro los nombres, sí.
Esa es una pregunta para Pam Bondi, yo creo. Sí. Alcalde, ¿hasta qué punto cree que puede llegar esto? ¿Y creen que van a poder prevenir esto de suceder nuevamente? Pues bueno, yo creo que, como ustedes ya saben y como escucharon a la fiscal general también, Brian Schwab, y sus comentarios van a revisar todos los asuntos legales y creo que todo esto se está revisando justo ahora. En lo que estamos hablando, en el caso que exista una emergencia declarada, esto le permite al presidente, le autoriza al presidente el tomar esas solicitudes, el realizarlas y según esto, la alcaldesa o el alcalde debe cumplir con esto. ¿Hay algunas preocupaciones sobre la guardia y la seguridad? ¿Sobre personas que no puedan ser arrestadas o este tipo de asunto? Pues yo creo que lo que deberíamos tener en cuenta, y ya hemos sido advertidos y continuaremos aclarando que esto es necesario en nuestra ciudad, que nuestros equipos de seguridad puedan ser reconocidos, ya bien sea por un uniforme, una placa o cualquiera de estos, para que la gente entienda que ellos son oficiales autorizados. Y la encargada, la alguacil, que también podría tener en cuenta el lado federal, tendría que estar al tanto de cómo el protocolo sería el apropiado para poder responder. Y vamos a informar al público, sí. Pero el punto clave es este: todo el mundo debe seguir las leyes, tanto la policía como la comunidad. Y este es el caso ahora, ese fue el caso la semana pasada y la anterior, así que no, nada ha cambiado sobre esto. Sobre los reportes de criminalidad que están diciendo que esto está fuera de control. Rueda de prensa en directo. La alcaldesa de Washington, respondiendo a los periodistas, le preguntaban por Pam Bondi, fiscal general del estado, que es quien tiene el control ahora de la Policía Metropolitana de Washington, y decía la alcaldesa que están estudiando la legalidad de las medidas de Trump. Eric, realmente lo que propone Trump tiene base legal, imagino. Si no, bueno, no sé, ahora habrá que ver si colisiona con el Ayuntamiento de Washington, pero ¿le ampara la ley al presidente en su intento por garantizar la seguridad en la capital? Efectivamente le ampara, pero como dices, habrá ciertas complicaciones porque ya lo estamos viendo que hay ciertos choques políticos, ¿no?, y administrativos, y esto yo creo que se va a dar en ciertos casos, pero es evidente que tendrán que cooperar los diversos cuerpos, ¿no?, con la Guardia Nacional para combatir la delincuencia que hay en la capital de Estados Unidos. Sí que estamos viendo, insisto, que en otras ciudades también hemos visto, y ponías el top 5, ¿no?, en ese top 5, ¿no?, hemos visto que ha aumentado la delincuencia, han corrido vídeos también, por ejemplo, de esa droga, ¿no?, que también el presidente muchas veces ha mencionado, ¿no?, el presidente Trump, ¿no?, el fentanilo, ¿no?, el fentanilo, que también se ha expandido, ¿no?, en ciertas ciudades de Estados Unidos, ¿no?, y eso ha provocado también que ciertos grupos criminales se hayan incrementado, ¿no?, y bandas, ¿no?, y también eso en esa rueda de prensa se ha referido a también a esas bandas, ¿no? Yo creo que todo eso va en esa dirección, es decir, vemos que, insisto, que del presidente Trump y la gestión de la administración Trump, todo parece que está tomando ahora más medidas para reforzar esa seguridad nacional que para la administración Trump era una de las prioridades, no lo olvidemos. De hecho, en la campaña electoral también cuando antes de llegar a ser presidente en este segundo mandato, Donald Trump ya insistió que para él era un punto clave ¿no?, el reforzar la seguridad dentro, incluso para aquellos que quieran ir a Estados Unidos, ¿no? Y es lo que vemos que está haciendo, también reforzando las fronteras, ¿no?, de Estados Unidos incluso con marines, ¿no? Y también, insisto, lo que ha apuntado antes, ¿no?, declarando incluso a grupos criminales como organizaciones terroristas, ¿no?, que estaban operando o que operan cerca de Estados Unidos, ¿no?
y por lo tanto yo creo que todo va en ese marco, insisto, al fin y al cabo de ampliar esos dispositivos de seguridad por el conjunto de los Estados Unidos, y en concreto en Washington, justamente, y como decía Gaby Perozo, cuando falta poco también para esa cumbre, ¿no?, que todo apunta a que parece que se va a dar, aunque sin Zelensky, ¿no?, en Alaska, con Putin, ¿no?, para también, digamos, demostrar que está también vigilando lo que ocurre dentro de Estados Unidos Donald Trump, ¿no? Escuchemos, Eric, lo que dicen los vecinos, los ciudadanos de esta ciudad donde nos encontramos, Washington. Vamos a oírlos porque les hemos preguntado, ¿ustedes se sienten seguros? Mi opinión es de que sí ha aumentado bastante la delincuencia. Yo creo que Washington DC necesita un poco más de seguridad. Los menores de edad sí están cometiendo actos delictivos en el área, sobre todo ahora que están en receso escolar, y ya más bien nos preparamos, ¿verdad? Ya sabemos que están por ahí como almas que lleva el diablo, y pues nosotros pues estamos con los brazos cruzados, porque es decir, ellos vienen, atacan, roban, que no podemos hacer nada. Yo no sé cuál es lo que dice la señora alcaldesa que ha mejorado, pero la verdad para mí no ha mejorado. Ahí en la 16 está un parquecito que todas esas personas que están ahí los debieran de recoger, ponerlos a trabajar o a hacer algo, porque a buena mañana están todos peleando ahí con cuchillo y todo. Bueno, y esta vecina respondía a la alcaldesa. Gaby, uno de los encuestados nos decía en concreto que le preocupaba los delitos que cometen los menores de edad. Y esa es la clave, ¿verdad? Porque, claro, son inimputables. Por lo tanto, si tienen 14 años y cometen un delito, vuelven a la calle de nuevo y en ningún momento cumplen condena. Lo que dice Trump es que eso es lo que se tiene que acabar, en concreto la criminalidad entre menores. Y es que esa es la segunda parte del anuncio que hacen desde la Casa Blanca. Ahí estaba la fiscal Jeanine Pirro, quien va a adelantar entonces todas las diligencias para cambiar esta legislación. Menores de edad, de mayores de 14 años específicamente, que cometan crímenes violentos, tienen que pagar como adultos. Es otra de las promesas que hace ahora el ejecutivo de Donald Trump para también tratar de abordar este tema en particular. Vimos la agresión al trabajador de Dodge, justamente perpetrado por dos menores de 15 años de edad que le dieron una golpiza a este joven que simplemente estaba tratando de defender a su pareja. Y esto se repite una y otra vez. Adicionalmente, en esas entrevistas hablan también de las personas que están viviendo en las calles de Washington, D.C., otro de los problemas que se va agravando en la capital y que, por ejemplo, también ocurre de manera masiva en California. Una cosa es que hayan personas durmiendo en la calle en un número normal, como ocurre en cualquier capital del mundo, y otra muy distinta es que prácticamente se conviertan en campamentos de personas. El presidente Donald Trump anunciaba que ya los estaban sacando, que lamentablemente no podían permanecer en la ciudad. Y con respecto a las declaraciones de la alcaldesa, ella misma durante el fin de semana aseguraba que necesitaba más agentes de seguridad para hacer frente al tema del crimen. Y adicionalmente también explicaba que Washington, D.C., como ninguna otra ciudad, normalmente tiene esa liga entre la policía local, las agencias federales, porque justamente ahí están cada uno de esos edificios que tiene funcionarios civiles a nivel federal, e incluso la Guardia Nacional, que es un poco más activa que en ningún otro lugar en Washington, D.C. Hay que tomar el precedente de lo que pasó en California. Si esto lo retan en las cortes, definitivamente yo creo que va a ser la respuesta que recibió, por ejemplo, en California. El presidente es el que tiene el poder de desplegar la Guardia Nacional como le parezca oportuno, y definitivamente tiene ese poder. Incluso la propia alcaldesa también reconocía lo que sería entonces el poder que tiene la Casa Blanca para tomar este tipo de medidas, pero no tengo duda de que algo pasará en las cortes, porque ellos van a tratar de frenarlo y de protestar en las calles.
Los dos anuncios que ha hecho hoy Trump, importantísimos. Despliega la Guardia Nacional en Washington, toma el control federal de la policía. Les hemos ofrecido esa comparecencia de Trump y también la respuesta de la alcaldesa de Washington. Todas las aristas se las ofrecemos en NTN 24 para que usted saque sus propias conclusiones. Una pausa y seguimos en Club de Prensa. No se vayan. Con profunda tristeza nos enteramos del trágico fallecimiento del senador colombiano Miguel Uribe. Estados Unidos se solidariza con su familia y con el pueblo colombiano, tanto en su duelo como exigiendo justicia para los responsables. Bienvenidos de nuevo, esto es Club de Prensa Washington. Estamos hoy con Eric Encinas y también con Gaby Perozo y esta es la noticia que les ofrecemos ahora. La reacción de Washington, de Estados Unidos, a ese atroz crimen que ha acabado con la vida del precandidato presidencial y que ha conmocionado no solo a Colombia, también a Estados Unidos, al mundo que mira hoy de luto a la realidad de la violencia política que se está atravesando en Colombia. Gaby, hemos escuchado esa reacción de Marco Rubio. A primera hora de la mañana publicaba ese mensaje, duro mensaje, en el que también ha trasladado su pésame a las familias. Por parte de Estados Unidos, ¿cómo se ve este aumento de la violencia política en Colombia? Bueno, es que Estados Unidos ha invertido durante años justamente en la seguridad de los colombianos. Conocemos muy bien lo que fue el Plan Colombia y diversos planes que se mantenían entre ambas naciones y poco a poco con la llegada de Gustavo Petro, como esta inversión de décadas comienza entonces a desplomarse de manera significativa. Rescato del mensaje de Marco Rubio, que no solamente da el pésame y lamenta esta muerte, sino que además exige justicia a los responsables, teniendo ahí entonces cierta duda sobre si realmente vamos a conocer el autor intelectual de este delito. Adicionalmente, su subsecretario calificaba este caso y lo ratificaba como un asesinato político. Para Estados Unidos es muy grave porque, como te digo, han invertido en seguridad y más bien las cifras han sido mucho peores en los últimos años con Gustavo Petro. El Clan del Golfo, su presencia ha aumentado más del 55%, el ELN más del 23%, la disidencia de la FARC ha crecido en suelo colombiano más de 30%. Cuando lo ves así, realmente es no solamente el crimen político, sino la criminalidad y la inseguridad que están viviendo los colombianos y que no quieren volver a experimentar. Recuerden que Colombia justamente es la nación que más ha experimentado este tipo de crímenes y parecía algo que ya se había quedado en el pasado. La preocupación es si este es un nuevo capítulo y este asesinato marca entonces el inicio de una nueva era de violencia para Colombia. Claro. Sí, lo que ha ocurrido en Colombia es estremecedor, como hemos dicho, es una de las noticias sin duda del día, iba a ser marcar la política internacional de las próximas semanas. Vamos a ver seguramente cómo en Colombia crece, ¿no? Va a crecer yo creo, la tensión política a raíz de la culminación de este asesinato, ¿no? Porque digo la culminación porque parecía que podía sobrevivir, ¿no?, a este atentado terrorista, porque es un atentado al final contra un político y además contra un candidato a las presidenciales de 2026, que además podría haber sido uno de los vencedores de esas elecciones que están por venir y desgraciadamente ese asesinato ha sido llevado a término con éxito porque la persona a la que iba dirigido, que era Uribe, ha sido asesinado, ¿no? Vamos a ver ese aumento de la crispación y coincido con Gaby que la gestión, el mandato de Gustavo Petro está marcando distancias, ¿no?, con las políticas que también habían hecho con cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y que habían hecho recuperar en cierta manera un poco la seguridad en las calles de Colombia, porque es evidente que hay que recordar que se han vivido momentos de mucha tensión a lo largo de la historia de Colombia, ¿no? Tenemos muchos asesinatos que podríamos decir, ¿no?
pero sí que se había recuperado en los últimos años cierta calma, pero sí que se ha visto una decadencia con la gestión de Gustavo Petro, y además Gustavo Petro está teniendo realmente un silencio que estremecedor en ciertas cuestiones en este sentido, ¿no? Que también ha sido criticado por la oposición. De hecho, el alcalde de Medellín también ha dicho en una rueda de prensa que ha ocurrido esta misma tarde, está en estas últimas horas, ¿no? Ha dicho que Uribe había pedido en varias ocasiones que se le diera protección, y al parecer se le había negado en todas las ocasiones. Por lo tanto, parecía que se podía haber evitado este atentado, ¿no? Sí, o cómo es posible que el secretario de Estado de un país extranjero como Estados Unidos se pronuncie antes que el presidente de Colombia sobre este triste y doloroso fallecimiento. El secretario de Estado Marco Rubio y el subsecretario Christopher Landau, que ha dicho esto. Escuchen. Acabo de enterarme de que, tras luchar por su vida durante más de 2 meses, después de ser gravemente herido en un mitin de campaña, el senador de oposición colombiano Miguel Uribe ha fallecido a causa de sus heridas. Como muchos otros en los Estados Unidos que se preocupan profundamente por Colombia, envío mis condolencias a su familia y al pueblo colombiano, y exhorto a las autoridades colombianas a una resolución rápida y transparente de este asesinato político. Que Dios descanse el alma de este valiente hombre. Y también hemos visto reacciones políticas, defensa a las instituciones democráticas de Colombia, condena de este crimen y el pésame que han trasladado congresistas como Carlos Jiménez, María Elvira Salazar, Mario Díaz Balart, senadores también como Bernie Moreno, en fin, todo eso aquí en Estados Unidos. Eric, ¿dónde estás tú? En España el gobierno también ha emitido un comunicado, la oposición, el Partido Popular lo ha condenado, en fin, el mundo hoy llora esta muerte dolorosa que ha vestido de luto a Colombia, a Estados Unidos y, como digo, al mundo. Esto es Club de Prensa. Una pausa y seguimos en el canal de las Américas. No se vayan. Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Se forma la tormenta tropical Erin en el Atlántico, que podría acabar convirtiéndose en el primer huracán de la temporada. Está ocurriendo aquí en Estados Unidos, en Florida. Esto es Club de Prensa Washington. Bienvenidos de nuevo a ustedes y también a nuestros panelistas Gaby Perozo y Eric Encinas. Gaby, tú estás allí en Florida, donde se va gestando ese posible huracán. No sé si ya se ha activado alguna alerta o si es pronto todavía. Lo que han venido informando preliminarmente es que por ahora no representa ningún tipo de emergencia ni para Florida ni para la costa este de Estados Unidos. Obviamente están en una observación activa de lo que sería el paso de este huracán. Al parecer estaba entre Bermudas, podría estar cerca de Bahamas, pero hasta ahora no hay ningún tipo de alerta. Aquí normalmente en Estados Unidos las alertas son muy tempranas y a veces incluso se hacen exageradas. La gente empieza a hacer compras nerviosas. Yo creo que lo ideal es, más allá de si se presentan o no, siempre tener algo guardado en casa, independientemente de que esas noticias se den allí, para estar alertas hasta el 30 de noviembre, cuando terminen entonces este tipo de alertas. Lo que mucha gente se pregunta ahora, y se lo traslado a Eric, compañero, es acerca de posibles recortes en FEMA, en la Agencia de Emergencias de Estados Unidos, justo cuando se acerca la temporada de huracanes. No sé si se llegarán a materializar y si afectará la respuesta que el Estado pueda dar en caso de una emergencia. Claro, veremos finalmente la posición que adopta la administración Trump en este sentido. Es cierto que Donald Trump ha planteado que va a hacer ciertos recortes, lo que estamos viendo que ha hecho algunos recortes, ¿no? en algunas partes que se estaban que se estaba gastando dinero público, ¿no? del Estado, pero en esta materia es evidente que sí que es necesario que Estados Unidos gaste, porque estamos viendo, ¿no?, que cada vez hay más fenómenos, ¿no?, por
meteorológicos que provocan daños, ¿no? Que provocan desastres, ¿no? Auténticos desastres. Los hemos visto también en otros países, ¿no? Aquí en España, ¿no? Con la gota fría, por ejemplo, esta gota fría que provocó más de 200 muertos, ¿no? En la Comunidad Valenciana, ¿no? Estamos viendo que están habiendo ciertos desastres. No es para que cunda lógicamente el alarmismo. Hay periodos también de la historia en los que hay más se detectan más fenómenos, ¿no? Que pueden ser devastadores, y ahora estamos en uno, yo desde mi punto de vista, y por lo tanto yo creo que Estados Unidos debe invertir como lo deben hacer, ¿no? Otros países. Veremos si finalmente, en este caso, la postura que finalmente adopta Trump en este sentido. Sí que, como decía Gaby, en este caso parece que está controlado, ¿no? Para llegar, a la hora de llegar a Estados Unidos, y la gente allí también, es verdad, en Estados Unidos está muy, sobre todo en las zonas donde pasan este tipo de fenómenos meteorológicos, ya está también muy acostumbrada, ¿no? Y está muy preparada y se abastece, ¿no? De alimentos, o sigue las recomendaciones de las autoridades, ¿no? En el caso que haya que abandonar los domicilios, no estar en las zonas peligrosas, ¿no? Que puedan verse afectadas, y por lo tanto así evitar el mínimo de daños y el mínimo de víctimas. Qué importante es dotar a los servicios de emergencias de herramientas para que puedan responder a las catástrofes. Vimos en España, donde tú te encuentras, esa descoordinación a la hora de responder a la DAN, a las inundaciones en Valencia, 200 muertos, en fin. Es importante que tengan herramientas, como dice Eric, como dice Gaby, obedecer a las recomendaciones de las autoridades, aunque de momento los meteorólogos nos dan un mensaje tranquilizador. Vean. Cuando una onda tropical, cuando un sistema se libera de África, necesita como mínimo de 10 a 14 días, prácticamente 2 semanas, para acercarse al continente. Así que alerta para Florida, ninguna a día de hoy. Tenemos que esperar muchísimo para ver cómo va evolucionando. Tenéis que pensar que las tormentas tropicales, los huracanes, ellos no se mueven. Ellos estarían quietos, consumirían el agua del océano, el calor, y desaparecerían. En este caso, ¿quién los mueve? La zona de alta presión que tenemos en el Atlántico. Si el anticiclón se desplaza un poquito más hacia el continente, es cuando las oportunidades, ¿no? La probabilidad de que se acerque serían mayores. Gaby, estamos ante un verano relativamente más tranquilo a nivel meteorológico que otros en los que por esta fecha ya habíamos visto huracanes, ¿no? Donde tú te encuentras, en Florida. Sí, normalmente la temporada de huracanes empieza el 1 de junio y bueno, hemos estado 2 meses completos sin ningún tipo de alertas, igual se demora hasta el 30 de noviembre. Las estimaciones preliminares que daban era que podrían formarse, y eso es apenas una posibilidad, entre 2 y 5 huracanes mayores. Eso sería la máxima incidencia que ocurra este año. Hablan de aproximadamente entre 13 y 18 tormentas como la que estamos viendo. Recuerden que bueno, esas tormentas a veces van avanzando y van creciendo y se terminan convirtiendo en estos huracanes, pero por ahora no ha sido significativo el impacto y ya llevamos prácticamente la mitad de lo que sería esta temporada de huracanes. Ahora, yo quería hacer un punto aquí en particular, porque se habla de recortes a FEMA. Sin embargo, la administración de Donald Trump no es que no quiere atender este tipo de desastres naturales, sino que ellos tienen un approach parecido al que le están dando al tema educativo, darle más recursos a las autoridades locales, estatales, a los condados, a las ciudades, que sea un gran ente federal el que se encarga de esa ayuda. ¿Por qué? Porque cada estado conoce sus vulnerabilidades, conoce mucho mejor cómo pueden ser distribuidos esos recursos. Por ejemplo, aquí en Florida se ha hecho de una manera distinta, más estatal, y ha sido más eficiente. Entonces no sé si sean menos recursos, sino mejor repartidos. No menos recursos, sino mejor repartidos. Importante aclaración. Gaby, esto es Club de Prensa. Una pausa y seguimos en el Canal de las Américas. No se vayan. Continuamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el Canal de las Américas. Agradecer a Eric Encinas y a Gaby Perozo que nos hayan acompañado en este Club de Prensa y agradecerles también a ustedes por su compañía. Sigue la información, llegan los titulares de la hora con Carlos Eduardo Sánchez. Que pasen una feliz tarde y que sigan conectados al Canal de las Américas. Adiós.